Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Quiero seguir trabajando lo que estamos trabajando sobre lo profético y son temas muy amplios que tienen muchas ramas, pero para entender lo profético también tenemos que entender cuál es la posición de cada uno de nosotros que debemos tener delante de todos estos temas y todos estos escenarios, porque muchas veces hablamos de lo profético y no tenemos claro cuál debe ser nuestra posición en todo este escenario. Y nosotros como creyentes tenemos que saber cuál es nuestra posición. La posición en la cual Dios nos puso fue una posición de libre albedrío, donde nosotros tenemos libre albedrío de hacer lo que nosotros escojamos. eh, si escogemos los diseños de Dios o los antidiseños del enemigo. Entonces, muchas veces nosotros como creyentes le echamos la culpa de todo lo malo al enemigo cuando nosotros somos responsables de cada acto. Cada cosa tiene una bendición o tiene una consecuencia. Y esto no lo podemos omitir en lo espiritual, porque en lo espiritual nosotros siempre estamos buscando un culpable para no asumir nuestra responsabilidad en todos los asuntos espirituales, porque siempre estamos diciendo es que me están haciendo brujería, que es el diablo, que es mi esposo, mis hijos, es el vecino, cuando nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos bien parados en el Señor, dice la palabra en Números que contra de Jacob no existe brujo, agorero, agüero o hechicería, porque Dios no ha notado iniquidad ni perversidad. Entonces, si nosotros alcanzamos a llegar a esa dimensión de que en nosotros no hay perversidad, de que en nosotros no hay iniquidad operando, y que nosotros estamos tan comprometidos con el Señor, a nosotros no nos puede tocar nada. No estoy diciendo que no vaya a haber guerra, claro que sí. No estoy diciendo, perdón, que no vaya a haber que alguna de vez en cuando sintamos algo maluco, pero no siempre, porque entonces si es siempre, algo está desajustado en nosotros, en ese diseño, o alguna puerta estamos abriéndole al enemigo, y esa es la parte que no queremos asumir la responsabilidad. Estamos fallando en algo, y quiero tomar esto global. La destrucción de los diseños celestiales se desbarata por muchas maneras, y lo vamos a desarrollar hoy por el desconocimiento de cómo podemos transgredir la palabra. Podemos transgredir en la mente, podemos transgredir con el cuerpo, podemos tener una contaminación en el espíritu. Entonces nosotros muchas veces en ese desconocimiento, toda la culpa la echamos al enemigo, y también podemos transgredir por falta de fe, o por tener en nosotros incredulidad, porque muchas veces no creemos lo suficiente a la palabra del Señor. ¿Y por qué no se cree lo suficiente? Cuando no hay una fe suficiente es porque todavía falta mucha liberación en la persona, porque todavía falta mucha restauración en la persona, porque el primer componente que trae los desajustes es la duda, es si Dios me escucha, es si Dios está conmigo, es si verdaderamente lo que yo estoy orando funciona, verdaderamente Dios me ama. Entonces puede haber un desajuste en esos diseños celestiales de una figura paterna que no hubo, que hay que trabajarlo y pedir mucho el amor del Padre. Puedes venir también de una maldición generacional donde tu familia te maneje ateísmo tremendamente, donde no creen en el Señor, y esos patrones de conducta se pueden repetir en nuestras mentes y en nuestra mente y en nuestra manera de pensar y de relacionarnos con Dios. Entonces, la palabra del Señor habla que en los últimos tiempos, el amor de muchos se iba a enfriar por transgredir la palabra. O sea, por transgredir la palabra, o sea, por no dar en el blanco, el amor de muchos se iba a enfriar. Por no guardar la palabra como debiera guardarse, mucha gente iba a estar apática espiritualmente. Entonces hay una atmósfera que se mueve en nuestro alrededor de apatía. ¿Por qué? Porque cada día se transgrede la palabra. Cada día no se obedecen a los mandatos y a lo que Dios dijo.
Con esto no quiero decir que el enemigo esté ganando territorio, sino que nosotros nos estamos alejando de Dios, que es muy diferente, porque Satanás siempre va a estar sometido a Dios. Satanás siempre va a estar vencido por lo que Cristo hizo en la cruz. Ya lo hizo, ya está vencido, pero nosotros tenemos que tomar la posición correcta para poderlo vencer, para poder tomar en los diseños de Dios lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando hablamos Satanás, tenemos que entender partir desde este punto, y es: Satanás es un trabajador de Dios. Es un trabajador de Dios. O sea que él no está al mismo nivel de Dios. O sea que él no puede hacer lo que él quiera, sino lo que Dios permita. Pero cuando nosotros le abrimos puertas, él puede operar libremente en nuestras vidas. Entonces, Satanás es el adversario que Dios va a permitir que nos presione, va a permitir que venga a nuestras vidas y opere con ciertas cosas en nuestras vidas para que nosotros crezcamos, para que nosotros cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 10. Dice: y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Entonces, tenemos que mirar que la destrucción de esos diseños celestiales está llegando a la tierra. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Entonces, detrás de todo este enfriamiento espiritual que está sucediendo, porque estamos en un tiempo de mucha frialdad espiritual, de mucha apatía espiritual, de mucha indiferencia. Mire todo lo que estamos viviendo, y todavía hay mucha gente que sigue en su apatía, que sigue en su independencia, que sigue hacia adelante su vida como si nada estuviera pasando. Pero a través de todo este escenario de esa frialdad se mueven entes espirituales, se mueven potestades, se mueven gobernadores de las tinieblas, y se mueven muchas cosas en el ámbito espiritual y en lo profético. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que se está moviendo alrededor de nosotros, y se está moviendo un enfriamiento espiritual, y ese enfriamiento espiritual tiene un propósito, y ese propósito es destruir los diseños celestiales, destruir todo lo que el Padre estableció. Ahora, ¿quién es el responsable de destruir todo ese tipo de cosas? Nosotros, los hombres, somos los responsables de destruir o traer esos diseños de Dios acá a la tierra y plasmarlos acá en la tierra. Entonces hay algo, y es que tenemos que entender que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la necesidad de estar siempre avivados y llenos del Espíritu de Dios. Porque cuando entra el enfriamiento espiritual, empiezan a operar muchos espíritus en la vida de uno, en la familia, en la atmósfera de uno. Empiezan a operar porque le estamos dando lugar al enemigo para que opere. Uno de esos espíritus que está operando en los últimos tiempos se llama Amalek. Es uno de los muchos que atacan a Amalek. ¿Quién es Amalek? Amalek era un descendiente de Esaú, y a Amalek, Esaú le enseñó a odiar a Israel, y le dijo: bueno, usted tiene que terminar el plan y el propósito que yo no pude terminar cuando me robaron la bendición. Entonces había un odio, una venganza ahí que se estaba fraguando. Pero cuando Dios saca a Israel de Egipto
los pueblos escuchaban la fama del pueblo de Dios, pero el único que se les opuso en el camino fue Amalek. O sea, como quien dice, Dios abrió mares en dos, ha hecho milagros, pero a mí no me interesa eso. Yo tengo un plan por desarrollar, a mí no me interesa. Si ese Dios es muy poderoso y puede hacer lo que sea, pero yo me voy a oponer, así me despedace o lo que sea, pero me le voy a oponer y me voy a levantar porque no puede cumplir el propósito, no puede ir a bajar ese diseño y no puede ir a encontrarse con Dios. O sea, me voy a interponer para dañar el encuentro con Dios. Y en Éxodo capítulo 17 dice, versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué, escoge varones, sal a pelear contra Amalek mañana, yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón, subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que erraré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nissi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea que es un espíritu. Guerra de generación en generación con Amalek. Entonces Amalek, ¿qué hizo? Se opuso en el camino para que Israel recibiera los 10 mandamientos, no la Torá completa, los 10 mandamientos, como quien dice, no, momentico, no van a recibir la palabra, un momentico, ojo, no se van a conectar con Dios, yo necesito que estén fríos, entonces cuando Dios ve, esto significa que cuando el sustento espiritual de los hijos de Dios está en juego, Dios interviene personalmente y resguarda su integridad. Pero cuando son los valores espirituales los que se encuentran amenazados, como en el caso de Amalek, que pretendió enfriar el fervor espiritual del pueblo, ya no es suficiente la intervención de Dios por medio de milagros. Es necesario que nosotros salgamos a luchar a la batalla. Es necesario que nosotros nos levantemos a pelear. Entonces, cuando ese espíritu de Amalek, ¿qué está haciendo? Quiere intervenir, quiere intervenir. ¿Para qué? Para quitarnos el fervor espiritual. Pretende intervenir, intervenir para que no nos encontremos con Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día. Ese Amalek se está levantando, ¿para qué? Para que no recibamos de Dios, para que estemos fríos, para que no recibamos. Ahora, pero Amalek tiene una característica, y Amalek, ese espíritu yo lo conozco, ese espíritu lo hemos visto operar mucho. También diría yo que es una potestad, y es un espíritu traicionero. Dice que Amalek, la característica de Amalek es que ataca por detrás, ataca a los débiles, ataca a todos los rezagados espirituales, y ataca para enfriar, para que no nos elevemos y no crezcamos espiritualmente,
para que los valores espirituales en nosotros no operen. Entonces ataca a todos los que están rezagados, atacan a todos los que se están saliendo de la nube, atacan a todos los que se están, porque la nube iba con el pueblo, entonces los que se estaban quedando atrás fueron los que se quedaron por fuera de la cobertura, y entonces se estaban quedando los cansados, se estaban quedando los que estaban cargados, se estaban quedando los que eran débiles espiritualmente, se estaban quedando los que tenían la mirada puesta en Egipto, los estaba enfriando. Entonces Amalek dijo acá, Amalek atacaba que a los niños, ataca a los niños espirituales, ataca a los ancianos, a los que están envejecidos espiritualmente, que no han crecido, que están estancados, que siguen en el mismo punto, pero llevan muchos años en la iglesia, y ese Amalek quiere enfriar la conexión, romper la conexión, que nos salgamos, porque si nos salimos y nos roban los valores espirituales, no nos vamos a poder elevar. ¿Qué es elevar? Crecer a la medida y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, que es Yeshua HaMashiach. Entonces estaba atacando a todos esos rezagados. Entonces ¿qué hizo el pueblo? Entonces los que iban adelante les tocó salirse también, por decirlo entre comillas, de la cobertura de Dios, y devolverse por los rezagados y empezar a pelear por Amalek. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer un par en este momento, porque hay muchos fríos, porque hay muchos rezagados, y la palabra del Señor nos dice que esos que están así hay que forzarlos a que entren. Hay que forzarlos a que entren, o sea, como quien dice, paren, devuélvase y peleen, para que ayuden a entrar a esos débiles espirituales. Yo creo que es un momento en el cual hay mucha gente débil espiritual, en el cual hay mucha gente que se enfrió, pues ya venía fría, pero con esto del internet y todo este tipo de cosas están más fríos, porque o se quedan dormidos viendo la prédica, o si acaso verán 2 minutos la prédica, 1 minuto empiezan la introducción de la prédica y dicen, eso está muy maluco, yo no voy a ver eso. Entonces ya se redujo la palabra ya se le redujo menos de 1 hora, porque ven 5 minutos, ven 2 minutos, ven 1 minuto, y esa fue la palabra y el alimento que están comiendo. Ese fue el momento, porque las estadísticas en YouTube, en todas estas redes sociales, se dice que a la gente le gusta ver cosas corticas, o sea, la gente no quiere esforzarse, la gente quiere ver cosas de 2 minutos, y eso que ni las termina, o de 5 o de 10 minutos. Entonces estamos cayendo en una debilidad espiritual. ¿Por qué estamos cayendo en esa debilidad espiritual? Porque estamos rezagados espiritualmente. Entonces Amalek ataca para enfriarnos espiritualmente. Entonces ese Amalek es un espíritu que traicionero. Él no te va a avisar cuándo te va a atacar. Él no te va a avisar cuándo va a golpear. Golpea por detrás y golpea cuando estamos más débiles. Entonces golpea a los que están agotados. Y mire lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 28. Mateo 11 28. 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Entonces este espíritu ataca a los que no han querido descansar en el Señor, ataca a los que no han querido soltar la amargura. Otra vez pasó lo mismo. No, sí, los que no han querido, los que están agotados por las pruebas, porque no han considerado entregar su carga al Señor, no la han considerado, la entregan y vuelven y la recogen, porque ese es su refugio para justificar su estancamiento y no su crecimiento. Ahora, entonces yo tengo que mirarme en mi interior si yo estoy caminando en un antidiseño, ese antidiseño que quiero seguir, retomando las cargas, lo que el Señor quiere quitarme. Siempre que algo no se da en nosotros, en los diseños celestiales, hay un desajuste. Algo no estamos haciendo bien, en algo no estamos conectados. Entonces, cuando a la gente se le habla de esto, muchas veces no nos gusta entrar a ese autoexamen, y es necesario hacer ese autoexamen. De verdad yo estoy descansando en el Señor, de verdad yo voy al ritmo que va la nube, porque donde la nube paraba, el pueblo paraba.
Donde estaba la columna, el pueblo estaba. Cuando Dios decía, bueno, avancen, todos tenían que ir debajo de la nube. Ahora, el peligro tan inminente que tenemos de que nos ataquen espíritus y cosas cuando no estamos bajo la nube. Cuando no estamos bajo la nube, los ataques se van a incrementar en nuestras vidas. Ahora, entonces nosotros tenemos que mirar qué clases de ataques tenemos nosotros. ¿Será que en nosotros, qué clases de ataques hay en nosotros? Ataques de ansiedad que no nos dejan descansar en el Señor. Ataques de incredulidad que nos hacen ver al Goliat más grande. ¿Qué ataques nos están llegando a nosotros? Ahora, Amalek ataca a los incapaces de defenderse. ¿Cómo así que los incapaces de defenderse? O sea, que no... ¿Quiénes son los incapaces de defenderse? Número 1, no tienen relación con Dios. Número 2, al no tener relación con Dios, no tienen una vida de oración. Entonces, se destruyen los antidiseños, se destruyen los diseños de Dios, porque el diseño es que tengamos una comunión, debe haber oración diario, el altar debe estar encendido, hay que echarle leña al altar, leña al altar, debe estar encendido el altar. Ataca a los incapaces de defenderse por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es que yo sé cómo se mueve el mundo espiritual. Muchas veces no sabemos cómo se mueve el mundo espiritual, porque desconocemos las reglas del mundo espiritual, porque desconocemos, ¿cómo así que las reglas? Desconocí, hay unas reglas de batalla. Hay unos preceptos, hay unos límites en los cuales nosotros no debemos pasarnos. Y cuando nosotros los pasamos, la nube automáticamente se corre de nosotros y quedamos desprotegidos. Mire lo que dice Efesios 6:12. Y lo conocemos mucho, ahí está la armadura. Pero Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores ¿de qué? De las tinieblas de este siglo. Ahora, mire lo que está diciendo, que hay una lucha espiritual, pero en otra versión dice que tenemos lucha, es contra seres que no tienen cuerpo. Entonces hay cosas que se mueven a nuestro alrededor, que nosotros ignoramos y que somos incapaces de tener un conocimiento. Cuando hablo de un conocimiento es que yo tengo una intimidad con Dios y Dios a través de la palabra me empieza a revelar llaves para yo orar en contra de esos seres que no tienen cuerpo para que no se acerquen a mi vida. Entonces hay mucho desconocimiento del mundo espiritual y entramos al mundo espiritual a la loca. Entramos reprendiendo y echando fuera potestades, metiéndonos contra gobernadores de las tinieblas, cuando ni siquiera en nuestra vida está totalmente consagrada al Señor. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el mundo espiritual, porque con las cosas espirituales no se juegan. Y hoy hay mucho desconocimiento, aunque hay mucha revelación, hay mucho desconocimiento verdaderamente de cómo opera el mundo espiritual, cómo se conecta la maldición con nosotros, porque nosotros mismos conectamos la maldición, nosotros mismos. Nadie la puede conectar. Nosotros mismos nos conectamos con la maldición, o nosotros mismos nos conectamos con la bendición y el reino celestial y el reino de Dios y su poder. Entonces, este Amalek ataca a los incapaces de defenderse. Este espíritu trae mucha división en las iglesias, porque coge a los débiles, a los incapaces de poder sacar una conclusión en sus vidas, porque los manejan como un títere a lo que ellos quieren. Ese espíritu de Amalek maneja mucha manipulación, es muy parecido al espíritu de Jezabel, y ese espíritu
y ese espíritu de Amalek llega y trae tantas cosas a la vida de las personas que hace que se dañen iglesias, se dañen personas. Y ese espíritu trae mucha división. ¿Por qué? Porque trabaja por debajo cuerda, por debajo de lo que el pastor está viendo, por debajo de lo que la iglesia está viendo, pero está trabajando a su conveniencia. ¿Para qué? Para destruir a las vidas, para enfriarlas, para desconectarlas de esos principios espirituales, para que esas personas se eleven y crezcan. Y ese espíritu tiene una característica, y es que contamina en gran manera a las personas para que se salgan de los caminos del Señor. Oiga, ese espíritu es tan, yo diría tan perjudicial, porque es demasiado perjudicial en cómo trabaja, porque maneja un veneno espiritual tremendamente alto, que se muestra como muy sumiso, se muestra muy sumiso espiritualmente, pero mentiras, que está manejando una faceta, está manejando una faceta escondida para poder dañar y tomar ventaja. Y ahora, ese espíritu de Amalek maneja también adivinación, maneja profecía también, porque es una derivación, viene también de Abraham, o sea que, pero Esaú venía de Abraham, o sea que son como muy parecidos, que le hace guerra a los verdaderos diseños de Dios. Y ese espíritu trabaja bajo cuerda, ganando adeptos escondidamente, y esos adeptos que los gana, pero para tirarlos al mundo y destruir su vida espiritual, para que nunca jamás vuelvan a levantarse, y enfriarlos totalmente, y odien, escuchen esto, odien la iglesia y odien todo lo que es la palabra del Señor. Qué tan tremendo como trabaja esto. Lleva a las personas a que odien las cosas de Dios, a que se levanten en contra del reino de Dios. Qué tan tremendo. Hay dos posiciones en los diseños de Dios. Yo puedo ser una persona que pueda ser usada para traer los diseños de Dios, o puedo ser un vaso de deshonra que puedo ser usado para oponérsele al pueblo de Dios. O sea, hay gente indiscutiblemente que tiene una asignación para hacer daño. Suena muy tremendo. Pero usted y yo tenemos que ser entendidos para discernir esas personas que llegan a nuestras vidas, que no toda persona que llega a nuestras vidas es de bendición, y que no toda persona va a aportar cosas buenas a nuestras vidas, porque si somos hijos de Dios, en el camino nos vamos a encontrar a Amalek. En el camino nos vamos a encontrar ese Amalek que quiere desconectarnos, que quiere enfriarnos, que quiere que no nos elevemos, que quiere que no crezcamos. Como ellos no crecen, entonces tampoco nosotros podemos crecer. Como a ellos no se les da la bendición financiera, entonces también quiere que a usted no se le dé la bendición financiera. Como a esa persona no se le restauró el hogar, entonces no quiere que se le restaure su hogar. Como esa persona nunca se casó y ese era el sueño de casarse, entonces tampoco usted se va a casar nunca. Y se va a oponer a que usted se case. Entonces, aquí se mueven muchos hilos espirituales que nosotros tenemos que saber cómo se mueve todo esto. Ahora, Amalek tiene una característica, y es: ataca a los que están rezagados. Hablamos a los niños, a los ancianos, y ataca a los que dudan. Ahora, ese espíritu viene y ataca a los que dudan. ¿Cuántas veces le damos entrada a la incredulidad? ¿Cuántas veces le damos entrada al enemigo? Y Romanos 14:23 nos habla acá. Romanos 14:23 es muy claro y dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así de sencillo. Todo
El que duda sobre lo que come es condenado. Si se le predica la palabra, usted duda. Ahí usted está recibiendo, no bendición, está recibiendo otra cosa. Todo lo que no se hace con fe o todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, es no dar en el blanco, es no cumplir el propósito. Pecado es no dar en el blanco. Todo lo que no se haga con fe es no dar en el blanco. Entonces ataca a los que dudan. ¿Cuántas veces dudamos? Y le abrimos esa puerta para que vengan todo este tipo de cosas a nuestras vidas. No es que, mire, muchas veces no es que la persona no esté en santidad. Se abre una puerta a través de la duda. Y cuando abrimos esa puerta no podemos dar en el blanco ni en el propósito. Entonces yo me puedo pasar ungiéndolos, bendiciéndolos, orándolos, libertándolos. Pero si usted no cree, usted nunca va a tener una liberación plena. Usted nunca va a poder estar en la presencia del Señor. Y acá juega algo que se llama fe, emuná. Aprender a oír, aprender a caminar. Fe es igual a obedecer. Fe es aprender a escuchar. Todo lo que no se hace aprendiendo a escuchar y a obedecer le es contado por pecado. ¿Cuántas veces no sabemos escuchar? ¿Cuántas veces escuchamos esas voces que nos hablan de afuera, que nos influencian, que nos hablan para que dudemos? Y al dudar, dice que viene condenación sobre nuestras vidas. O sea, que estamos abriendo una puerta al enemigo y nos estamos conectando y le estamos dando la mano y le estamos diciendo bienvenido para que vengan los antidiseños en mi vida. Bienvenido para yo seguir en mi estancamiento. Bienvenido para yo seguir bajo este azote. Bienvenido para yo seguir en esta cárcel. No, eso se tiene que acabar. Eso se tiene que romper en nosotros. Pero ¿cómo se va a romper esto? Se va a romper cuando nosotros nos empecemos a confrontar y decir, de verdad, ¿yo estoy dudando o estoy creyendo? Porque el ser humano necesita ser confrontado para poder traer los diseños de Dios a nuestras vidas. Este espíritu, cuando trae esa duda, ese Amalek, los pequeños inconvenientes tienen la capacidad de que los exageremos y que parezcan grandes desgracias. Cuando hay gente que está viviendo cosas más duras que nosotros y está más feliz que nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿nos está faltando fe? ¿O estamos bajo una influencia de Amalek que estamos exagerando las cosas que nos pasan a nosotros? Este espíritu también nos lleva ¿a qué? A la ingratitud. A tener una memoria selectiva que solo permite recordar y señalar cosas que nos gustan. Que nos gustan. Solo recordamos esas cosas que nos gustan. No nos gusta recordar las cosas que nos salieron mal. No nos gusta recordar las cosas que no nos salieron como las planeamos. Ese espíritu tiene esa característica de traer lagunas en la mente. Pero lagunas, ¿por qué? Porque somos ingratos. Lagunas en recuerdos y cosas porque hay ingratitud. Y este Amalek tiene una característica otra característica es su principal ocupación es ocuparse e interponerse delante de cualquier persona que pueda ayudarte a abrir los ojos. Ese Amalek se quiere interponer, dice, esta persona la va a ayudar tal persona, yo voy a bregar a dañar esa relación, va a sacar el potencial. No, esa persona hay que dañarlo porque no, ese hombre de Dios le va a ayudar a sacar ese potencial. Yo tengo que desconectarlo. Yo no sé, un chisme, algo. Yo no sé, yo algo me tengo que idear. O que Dios me dio un sueño. Yo lo vi, está en pecado y tal cosa. Algo se idea para romper. ¿Y cuál es el propósito de Amalek? Dejarme estancado en lo pequeño o intrascendente. Ay, tan bobito. En lo pequeño y lo intrascendente. Como quien dice, venga, dejémoslo aquí dando vueltas en el mismo rompoy.
Yo sé que tiene un llamado grande, yo sé que tiene algo, que hay algo grande y poderoso sobre él, pero lo voy a dejar aquí embolatado. Sí, está fluyendo en un don, sí, ahí va, pero hay un estancamiento del tremendo. No está trascendiendo a nada. No, dejémoslo ahí dando vueltas en lo mismo. Hay amistades perjudiciales, espirituales. Hay amistades y asociaciones que traen solo intimidación, que usted lo siente en el espíritu, que usted se siente intimidado, usted se siente arrinconado, que usted se siente vigilado, que usted se siente como apacharrado cuando esa persona se acerca. Usted siente como que te absorbe, que te absorbe todas las fuerzas, como que te absorbe todo, y cuando te habla es como si te pusiera cargas en los hombros, en las espaldas y en la cabeza. Es Amalé el que está trabajando, es Amalé el que está trabajando para que estemos en cosas pequeñas, en cosas que no trascienden. Es el momento de que nosotros, ¿cómo derrotar ese Amalé? Estar bajo la presencia, estar bajo la nube, tener fe. ¿Cómo derrotar ese Amalé que nos quiere desconectar, que nos quiere robar los principios espirituales? Tengo que revisar. Otra cosa que yo debo revisar: ¿qué amistades tengo yo? ¿De verdad me están edificando? ¿De verdad me están ayudando a crecer en los diseños de Dios? ¿De verdad me están ayudando a avanzar o me están desacelerando espiritualmente? Porque Amalé no trasciende, entonces tampoco nadie puede trascender. Amalé vende su bendición, porque Amalé viene, es el nieto de Esaú, y Esaú vendió su bendición. Entonces venden la bendición, y al ver que otro va a conquistar la bendición, entonces dice: yo la vendí, yo la perdí, yo la negocié, entonces tengo que dañarla también, porque no es ni para usted ni para nadie, ni para mí ni para nadie, tampoco es para usted ni para mí. Entonces hay que despedazarla y dañarla. Ahora, otra cosa que dañan los antidiseños, que sí también es otra potestad, y es Jezabel. Jezabel es una potestad que no quiere la restauración de nada, totalmente de nada. Está en desacuerdo con toda restauración de principios, valores, adoración, acercamiento a Dios, honra, restauración de hogares, que no caiga tampoco el poder de Dios. Jezabel no le gusta el poder de Dios. Jezabel se levanta cuando ve el poder de Dios. Pero este espíritu, cuando a nosotros nos ha tocado mucho esa parte con los Jezabeles, y los Jezabeles tienen una característica, y es que traen mucho desánimo cuando intentan traer mucho desánimo y mucha pesadez y opresión acá en el pecho cuando se está peleando con un Jezabel. Hay mucha turbación en el espíritu cuando se está peleando con Jezabel. Cuando hay un Jezabel, ¿cómo yo lo puedo identificar? Número uno, van a haber muchos sueños de continuo o pesadillas malucos. Está operando un Jezabel. Y cuando Jezabel opera, empieza a operar con la hechicería, y la hechicería empieza a cargar mi atmósfera. Entonces mi atmósfera se empieza a cargar con sueños falsos. Muchos sueños de destrucción, enfermedad. Empieza a operar. Y Jezabel, hay algo lo más tremendo, dice: ataca mucho la mente. Cuando Jezabel está atacando, ataca mucho acá en la mente. Ataca con pensamientos. Ataca también mucho, hace que se catapulte cuando hay una maldición de la ira, que la ira reviente en la persona, que la ira explote en la persona. Y Jezabel trabaja de una manera muy, muy sutil. Usted le ve una mansedumbre, la tremenda, pero por debajo de eso está buscando un reconocimiento. Cuando un Jezabel no se le da un reconocimiento en público o en la iglesia, se siente ofendido,
se siente ofendido o ofendida. Ese Jezabel le gusta que le den grandes profecías en la iglesia para elevarse de posición. Pero oiga, tan tremendo, le gusta elevarse de posición, pero si usted los pone a predicar no son capaces, se tupen. No les da, no les da para predicar, pero sí les da en lo oculto para acercársele a uno y decirle, pastor, Julano tiene algo muy maluco. A todo eso, los Jezabeles, a todo mundo le ven los demonios, pero ellos no se ven los demonios que ellos manejan. Los Jezabeles, a todo mundo le ven los faltantes, pero ellos no se ven los faltantes. Jezabel se cree que una columna de la iglesia, se cree la profeta de la iglesia. No estoy diciendo que no hayan profetas. Entonces Jezabel siempre está buscando que se le dé la palmadita en la espalda, que se le dé una gran profecía delante de la gente. Entonces esos Jezabeles operan en mujeres, pero también en hombres. Y esos Jezabeles operan. ¿Por qué opera mucho Jezabel? La pregunta es en la mujer. Yo les voy a decir por qué opera mucho en la mujer. Porque la mujer tiene una capacidad muy amplia, mayor que nosotros los hombres. Entonces, cuando esa capacidad tan amplia no se usa de acuerdo al diseño de Dios, se le abre una puerta para que trabajen espíritus muy fuertes, de mucha fortaleza. Entonces ese Jezabel son esas mujeres que en público se sujetan al esposo, mi amor, mi vida, pero en la casa son las que ellas mandan. Aún esas mujeres en público son sujetas, no hablan nada, pero en la casa van y acuestan al esposo y le pegan una pela. Y dice, me da el favor y se acuesta que le voy a pegar. Hemos tenido casos así. Acostaban el esposo y le pegaban. Y en el público, ay no, qué miedo, yo le tengo miedo a las autoridades, a mí me da miedo las autoridades, lo que usted diga, pastor, y mentira, y por detrás destruyendo la iglesia, por detrás haciendo visita, por detrás entregando regalos conjurados, cosas conjuradas. Los Jezabeles son muy astutos, están buscando minuciosamente a ver a quién Dios le está hablando que lo va a levantar, y aparecen con regalos. Usted dice, pues esa persona a mí nunca me ha dado nada, y llegó con tremendo regalo. Y desde que usted recibió el regalo en la casa, usted se enfermó. Desde que usted recibió el regalo en la casa se armó tremenda pelotera, estaban todos bien, el esposo y la esposa, y se agarraban a pelear. ¿Pero qué pasó? Hemos visto eso, gente, cosas conjuradas. Con la mera actitud hechicera, yo puedo activar cosas espirituales. Entonces, mire, esos Jezabeles buscan asociarse con personas que están en rebelión. También. ¿Para qué? Para ellos poder hacer el trabajo. Están buscando gente inconforme, gente herida con las autoridades, gente herida con los papás. Y cuando uno va a ver estos espíritus de Jezabel, entramos a mirar algo siempre que hemos entrado en las restauraciones, cuando se hacen las restauraciones, y entra uno a ver una gran característica, y son personas que tienen heridas todavía de la niñez con sus papás, que tienen recuerdos dolorosos que no han podido entregarle al Señor. Se acuerdan que todavía tenían por allá que no tuvieron tal cosa y que adolecieron de algo, que aguantaron hambre y que tal cosa y lo otro, y no han podido perdonar al papá por eso, porque fue un borracho, porque no hizo las cosas bien y no lo han podido perdonar. Entonces abren puertas para que estos espíritus operen, y esos Jezabeles siempre se sienten perseguidos. Cada predicación se sienten atacados. El pastor me estaba diciendo, eso, sí ve, el pastor estaba echándome vainas, a predicar para mí. Siempre se sienten perseguidos, pero ellos son los que persiguen a todo mundo. Ellos son los que trabajan también tras bambalinas. No toleran un no por respuesta. Dígale a un Jezabel que no para que vea la hechicería.
Dígale un no a un Jezabel para que vea la guerra que a usted se le levanta. Tampoco les gusta la profecía de corrección o de exhortación. Ahora, cuando usted escucha una palabra de estas, usted la escucha hasta el final o se va. Cuando usted empezamos a hablar de este espíritu y usted dice, ay no, qué pereza eso. Algo no está bien en usted. No le estoy diciendo que sea un Jezabel, pero tengo que revisarme. Si a mí me choca la corrección, algo está pasando. No les gusta la restauración. No les gusta restaurarse, les gusta servir a su manera. ¿Cómo combatir este espíritu? Debemos tener un corazón que perdonador. Debemos estar renunciando a toda mentira. Ese espíritu maneja mucha mentira. Hay veces que uno mismo se arma una vida de fantasía donde usted no anda sino en mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y usted cree que todo el mundo lo está persiguiendo. Usted cree que usted es la víctima cuando si usted no reconoce el mal que hay dentro de usted, usted no podrá vencerlo y no podrá ser libre y no va a poder trascender y no va a poder restaurar los diseños de Dios en su vida. Hay veces que omitimos cosas en las restauraciones y en las cosas porque creemos que estamos engañando y que estamos siendo muy vivos y que ahí vamos a ganar. Otra cosa, y es, aquí cerrando esto, es hablando verdad siempre. Hablemos verdad siempre. Esos antidiseños, ¿sabe a qué nos están llevando? A que sea una generación tan mentirosa que de verdad no sabemos quién habla verdad. Porque le estamos dando entrada a ese espíritu jezabélico. Eso es mentira para toda cosa, mentira, pequeña, grande. Decímonos que fue una mentirita blanca que no le hizo daño a nadie. Mentira es mentira. Ahora, entonces en esos antidiseños que estamos viendo, el ser humano le está dando entrada a que el enemigo trabaje en todas las áreas. En lo espiritual está trabajando en nosotros. Está trayendo antivalores para cortarnos, para sacarnos de la presencia. Yo creo que mucha gente ya está fuera de la nube, de la presencia. Pero oremos a Dios que volvamos a la presencia. Mucha gente está influenciada por ese espíritu jezabélico. No soportan una autoridad. No soportan someterse ni al jefe ni a nadie. Cuando se le hablaba de sujeción, Dios santo, les da una revoltura en el estómago, se enojan o en el peor de los casos se desaparecen del mapa por un tiempo y ya cuando les baja el Alka-Seltzer vuelven y aparecen como si nada, pero usted no ha solucionado ese problema. La solución no es esconderme, la solución es enfrentar y decir algo está pasando en mí que no me está dejando fluir. Entonces en estos antidiseños, ahí en lo espiritual vemos que hay cosas que están trabajando. Pero en lo físico también está trabajando el enemigo a través del ser humano y está trabajando con la transgenética o los transgénicos. Ahora vamos a mirar lo que dice el Señor de todo esto y Levíticos 19 dice: mis estatutos guardaréis, no ayuntarás tu ganado con animal de otra especie y tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Ahora el Señor aquí está diciendo, ahora hay algo que se está moviendo mucho, por eso estoy hablando de los antidiseños, y es la transgenética. ¿Qué es un transgénico? Es un animal o una planta cuyo código genético ha sido modificado artificialmente en un laboratorio, introduciendo especies, introduciendo uno o más genes de una especie
no necesariamente de la misma especie o del mismo reino animal, o del mismo reino en el que es. Es decir, una planta se le puede añadir genes de una bacteria, virus o un insecto. O sea que hay plantas, Dios está diciendo, no me alteren, que yo todo lo hice bueno, en gran manera. Génesis 1:12, mire lo que dice el Señor. Dice, Génesis 1:12 dice, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él según su género, y dio Dios que era bueno. O sea que todo lo que Dios hizo fue bueno. Ahora, el ser humano, que está haciendo, está alterando, está mezclando todas las semillas. Ahora, cuando se mezclan las semillas, entonces están saliendo, ¿qué? Híbridos. Y los híbridos, ¿qué hacen? Antes la gente cogía y sembraba una cosecha y guardaba semilla de esa cosecha. Hoy en día no se puede guardar la semilla porque esa semilla ya viene modificada de tal manera que la primer cosecha da, pero a la segunda cosecha no te va a servir la semilla porque pierde calidad y pierde fuerza. Entonces, ¿qué hace esto? Que estemos dependiendo de las grandes industrias. Ahora, entonces, tenemos que, pero ¿por qué estamos hablando de antidiseños y semillas y qué tiene que ver todo esto? Entonces, acá miramos en estos transgenéticos, estamos hablando de que las semillas, ahora entonces todas estas semillas alteradas, ¿qué hacen? Van a alterar nuestro cuerpo, van a alterar nuestro funcionamiento, van a alterar nuestra salud. En esa transgenética también vemos que el ser humano ha alterado los cerdos para que den más carne, las vacas para que den más carne más rápido. Entonces todo se ha alterado y dice que están haciendo unos experimentos en estos transgenéticos con los cerdos, y los cerdos se les está alterando unas moléculas típicas del ser humano, que son la CD43, CD59, para engañar el sistema inmune humano y así poder trasplantarle órganos de cerdos a las personas, válvulas y otros órganos. Hay trasplantes ya de este tipo de cosas, pues porque el hombre está alterando todo. Si Dios dice que no mezclen las semillas, ¿cuánto más todo este tipo de mezclas que se están haciendo? Ahora se están trayendo unos antidiseños en los cuales el ser humano está jugando a ser Dios, está alterando. En la transgenética alteró el curso, está mezclando especies, mezclando las especies. Dios tiene prohibido mezclar, dijo, fue bueno en gran manera que cada árbol produzca según su género, o sea, no mezclar. Entonces el transgenético dice que, ¿qué hace la transgenética? Está haciendo, mejorando supuestamente las semillas, mejorando según supuestamente las especies, pero al mejorar esas semillas se vuelven muy resistentes a ciertos plaguicidas, pero cuando las mejoran traen esterilidad a la tierra y hay que echarle más abono a las tierras, y por eso muchas tierras están quedando estériles, y todos esos químicos, cuando se fumiga todos esos transgenéticos, nosotros nos los estamos comiendo. Mire, para comerse uno una uyama, un pedazo de uyama, que es con lo que se hace sopa, no sé cómo se llama en otro lado, uyama, lo llamamos nosotros, es como una especie de calabaza grande, para que me entiendan. Le aplican 12 venenos, de 11 a 12 venenos le aplican para que se crezca más grande, que por dentro es amarilla. Entonces estamos comiendo 12 venenos en todas estas semillas alteradas. La mora también se fumiga mucho. Todo esto trae cáncer, trae muchas cosas a nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué la necesidad de orar y de estos transgenéticos? En los diseños de Dios es la oración. Dice que tomemos todo alimento dándole gracias al Señor, dando gracias. Todo lo que tomamos, todo lo que comamos, démosle gracias al Señor. Por eso tenemos que tomar los alimentos dándole gracias al Señor en estos últimos tiempos. No se les olvide de orar cuando estén comiendo. No se les olvide de declarar la sangre del cordero. Ay, pastor, eso suena muy religioso. No, declárelo, porque hay transgenético. Esta transgenética que hace, está trayendo que los alimentos sean alterados, y dice que también está produciendo que, ay, ¿cómo lo dijera yo para que no suene muy
los espermas de los de los hombres cada vez están siendo menos fértiles y cada vez están trayendo más problemas, o sea que las generaciones que se están produciendo son generaciones cada vez más débiles y más propensas a enfermedades, menos resistentes al ambiente en el cual se está moviendo. Entonces, ese transgenético que está haciendo, rompiendo un diseño de parte de Dios, pero lo está rompiendo ¿quién? El diablo, no, nosotros, el ser humano, lo estamos rompiendo. Entonces, por eso dice que la creación está esperando que sea liberada de todo este tipo de cosas, que sea liberada, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Con dolores de parto gime, como quien dice, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios que oran? ¿Dónde están los hijos de Dios que están pidiendo que yo sea renovada, que sea restaurada? Entonces, bueno, dice, y otra cosa es el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es un movimiento intelectual, cultural que defiende la necesidad de mejorar la condición humana mediante la razón aplicada y las tecnologías convergentes. Todos los hombres, oiga lo que dice, todos los hombres deberían tener la oportunidad de crecer más allá de los límites humanos e intelectuales, puesto que tales límites y capacidades físicas o intelectuales, dolor, envejecimiento y muerte, adquieren el carácter de obstáculos para la consecución de la felicidad. Entonces está diciendo que hay unos componentes que Dios se equivocó y que como Dios se equivocó, esos componentes hay que pelear en contra de ellos para que el ser humano no se envejezca. En Israel le hicieron un experimento de encerrar a unas personas en una cabina de oxígeno y dispararon a cierta cantidad de oxígeno y pararon el envejecimiento en esas personas. Un experimento. Hay unos proyectos que quieren que cuando el hombre muera, le saquen el cerebro, lo conecten a un robot que sea inmune a toda enfermedad y que inmediatamente muera, conectarlo a esas conexiones, va a vivir eternamente y no va a perder los recuerdos. Entonces están diciendo que hay unas limitaciones. Una de esas limitaciones es el dolor, como quien dice que hay que quitar el dolor. Es una generación que no quiere sufrir por nada. Es una generación que en ese antidiseño quieren todo fácil. Todo lo que implique el dolor, responsabilidad, no lo quiero. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Yeshua y Cristo? Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. O sea, está diciendo que va a haber un componente que en el mundo vamos a tener dolor. También van a haber felicidad. Pero entonces nos están vendiendo de que esos obstáculos que son la muerte, y la palabra de Dios dice que está establecido que los hombres mueran y vengan luego el juicio. O sea que hay algo establecido por Dios, que el ser humano debe morir por causa del pecado y darle cuentas a Dios. Entonces el transhumanismo nos está diciendo que somos unos limitados. Entonces, ¿cuál fue la paga del pecado? Haber perdido la eternidad, haber perdido la conexión con Dios, haber perdido la eterna juventud, que es la eternidad. Y ahora entonces están diciendo, nos vamos a endiosar, vamos a mirar cómo quitamos eso. Mire, por eso muestran todas estas películas que se muestran que son superhéroes, o sea, alteraciones, es el transhumanismo, alteraciones genéticas. Alteraciones en laboratorios donde las personas no se van a enfermar, van a vivir eternamente. Y eso es lo que se está haciendo, bregando a modificar al ser humano, modificar, quitar cosas. Entonces, ahora queremos quitar la muerte. Ahora queremos quitar el envejecimiento y el dolor. Entonces yo no sé en qué cápsula nos van a meter.
Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo bueno, ¿en qué? En gran manera. No, hay una pregunta que nos tenemos que hacer y es, ¿verdaderamente estamos al nivel para desafiar a Dios, sus planes y sus designios? Hay unos ciclos que Dios estableció: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y luego darle cuentas al Eterno. Mire, la invitación de nosotros es a quitar, mire, todos estos obstáculos que nos están pintando, que vamos a tener una vida. Dice, ¿sabe? Esto de no envejecimiento y no muerte y no dolor. Es el antidiseño acá en la tierra. Eso dice en Apocalipsis, que allá ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá más muerte, no habrá más envejecimiento. Tenemos que ir allá. Tenemos que buscarlo, ir allá, buscar. Eso es lo que tenemos que buscar desde acá. Y buscar el diseño del Padre, buscar la voluntad para ir allá, a la eternidad. Y no vivir acá una vida quizás donde puedan aumentar los años, pero algún día van a morir. O algún día va a venir la mano del Señor sobre esta tierra. Entonces debemos buscar el reino de los cielos y su justicia, su poder y sus diseños. La invitación es que vayamos a donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde no va a haber enfermedad y donde va a estar nuestro Salvador. Allá es donde tenemos que ir. Empecemos a trazar esa ruta. Empecemos a conectarnos con el Eterno. Empecemos a meternos en su presencia. Dios me los bendiga a todos y que la gloria de Dios sea sobre ustedes y hasta la próxima. Dios los bendiga.